Tú, porque te tomes un suplemento de nivel A, como la cafeína o la creatina, no quiere decir, ¡buah, me lo tomo y ya voy más rápido o estoy más fuerte! No, a ver, hay que hacerlo bien, porque te puede sentar mal, tomarte dosis inadecuadamente o momentos inadecuados, ¿no? Si yo no entreno suficiente estímulo de fuerza o de hipertrofia, por mucha creatina, por mucha proteína que des, no va a hipertrofiar. Hay suplementos que está demostrado que tienen beneficio, pero con ciertos protocolos. Hay otros que está demostrado que no tienen beneficio, pero el efecto placebo puede hacer que sea suficiente. Y esto también hay que contarlo. Porcentualmente es muy poco, un 1, un 2%. Claro, hay medallas en los Juegos Olímpicos o récord del mundo que se baten por un 1% o incluso menos. Y después está lo que sí aumenta el rendimiento. Y esto, a día de hoy, hay 6 en el nivel A y son suplementos que casi todos conocemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Delia y Víctor y somos médicos. En el episodio de hoy entrevistamos al doctor Raúl López Grueso. Raúl es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, nutricionista y doctor en Fisiología. Además, está especializado en nutrición deportiva y alto rendimiento. A lo largo de la entrevista hablaremos sobre cómo comer para mejorar nuestro rendimiento y recuperación. Y además discutiremos el papel de los diferentes suplementos y te contaremos cuáles tienen realmente evidencia científica para mejorar el rendimiento. Pero una clave que ya podemos adelantarte de este episodio es que una buena alimentación es la base de todo. Muchas veces hablamos de la importancia de adquirir productos locales, de temporada, frescos, pero la realidad es que pocas veces tenemos el tiempo para ir al mercado a adquirirlos. Hasta que descubrimos la plataforma de EAP, que además de traerte los productos a casa, tiene los siguientes beneficios. En primer lugar, garantizan un precio justo al agricultor. Sus precios son más baratos que los del supermercado. Te garantizan que sus productos son frescos y de calidad y además el origen es español. La verdad es que estamos contentos de poder colaborar y dar voz a proyectos como este. Si te interesa, vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que tú mismo eches un vistazo a sus productos. Ahora y así, pasemos a la entrevista. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu facultad y darnos un ratito de tu tiempo. Lo valoramos mucho. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por la invitación de esta charla. Así que bueno, espero que sea interesante. La primera pregunta que quería hacerte es: dada tu amplia experiencia en el campo del deporte, la nutrición deportiva, ¿cuál dirías que es el principal error que comete la gente, deportista aficionado, amateur, vamos a decir, en cuanto a la nutrición deportiva? Bueno, yo creo que en nutrición deportiva, cuando se dice nutrición deportiva como tal, sea aficionado o sea élite o profesional, siempre lo primero que se piensa, y es un error o un mito, es el tema de los suplementos. Yo, como dietista nutricionista, una de las cosas que hago en primer lugar es valorar o analizar la alimentación que lleva. La alimentación es la base. Dentro de, habría muchos matices, ¿no?, de que sea una alimentación más o menos saludable, pero sobre todo alimentos. A partir de ahí, el hecho de tomar algún suplemento que pueda estar demostrado que tenga beneficio y que se use correctamente. Entonces yo creo que el error es, primero, enfocarlo hacia los suplementos y segundo, no usarlo adecuadamente, que yo creo que es lo que echa por tierra después muchos entrenamientos, competiciones o incluso problemas ya un poco más serios. Perfecto. Abordaremos el tema de los suplementos, micronutrientes, todo eso más adelante. Empezaremos por la base, como tú muy bien dices. Y es que en redes sociales parece haber mucho debate entre que si carbohidratos o grasas, cuál es el mejor sustrato energético para deportes de resistencia. Así que yo creo que un buen punto de partida sería que nos expliques qué diferentes sustratos energéticos utilizamos en función de la intensidad o la duración del ejercicio. Sí, a ver, como sustratos energéticos podríamos utilizarlo, como dice, todos. Por ejemplo, en el corazón se utilizan todos, es decir, dependiendo, como músculo, utiliza el sustrato que mejor le va a dar energía según la necesidad. El músculo como tal, en el ejercicio físico, el músculo esquelético, las piernas, los brazos, abdomen, tal, lo que quieren es rendir en base a la exigencia que hay. Entonces, en un esfuerzo corto normalmente priman los fosfágenos, la creatina, el ATP, ¿no?, en un primer momento. Y eso no quita que se empiecen a utilizar los otros, es decir, los hidratos de carbono y las grasas también empiezan. Es decir, si yo hago un sprint o un esfuerzo muy intenso en muy pocos segundos, lo más rápido que da energía es el ATP, después la fosfocreatina, ¿no? Pero eso no quita para que se haya desencadenado la cascada de los hidratos de carbono, la glucosa, etcétera, o glucógeno, o la glucosa que va en sangre, etcétera. Pero como no hay tiempo,
es un esfuerzo muy corto, seguramente de mucha intensidad, necesita el músculo energía muy rápida. Entonces priman los fosfágenos, pero se usa, como se dice, las vías metabólicas, las vías de oxidación de sustrato, se desencadenan todas. Lo que pasa que, como por tiempo no hay posibilidad, priman uno. A medida que se alarga el tiempo, igual, empiezan a primar otros. La energía rápida del ATP o la fosfocreatina, los fosfágenos, se agota y empieza a aportar más energía a la glucólisis, ¿no? La glucosa, el glucógeno, etc. Y a partir de ahí empieza, como decía antes también, a tener cada vez más predominancia las grasas. Claro, el problema es más tiempo, la intensidad baja y llega ya a ese punto que se dice de crossover point, de que empieza uno a bajar y otro a subir. Y llegamos a esa zona del famoso fat max o máxima utilización de grasa. Eso no quita de que haya también una importante oxidación de hidratos de carbono, es decir, la máxima oxidación de grasa, pero por debajo hay una oxidación de hidratos, ¿no? Eso en el argot o así un poco más coloquial decimos que la grasa es como si fuese un tronco en una chimenea, en una hoguera, se queman a expensas de los hidratos de carbono, que serían esas ramitas o esos papeles que nosotros echamos en una hoguera, ¿no? En una chimenea. Entonces, una cosa va con la otra. El problema está en que cuando un deportista quiere mantener una intensidad dada, un tiempo dado, el macronutriente, el sustrato energético predominante puede ser el limitante. Y las grasas al final dan mucha energía, pero requieren una intensidad baja que puede ser para mucho tiempo. En situaciones ya muy largas, las proteínas también se catabolizan, se degradan y pueden dar energía. Pero eso ya sería una situación o de mucha duración, poca ingesta de los otros sustratos que van a permitir una intensidad más alta, o en situaciones en las cuales está en ayuno, que también es un tema hot topic en la nutrición deportiva, ¿no? O el ayuno intermitente y estas otras cuestiones. Qué importante me parece lo que has mencionado de que por mucho que esté predominando un tipo de sustrato, el otro no se desactiva, porque la gente lo tiende a interpretar como si fuera un interruptor. Ahora estoy en carbohidratos, ahora estoy en grasas, y yo creo que es un error muy frecuente este. Sí, yo diría que es, como decía antes, el segundo error. Es decir, el primero es focalizarlo en los suplementos y aportan porcentualmente muy poco respecto al macro, ¿no? Y dentro de los macros, esto que comentan, ¿no? El hecho de que no es switch off, switch on, no se apaga y se enciende, o pasa uno y a continuación se desactiva uno y pasa al siguiente. No, todos van al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, eso con las pruebas de esfuerzo, cuando hacemos un análisis de gases y vemos la oxidación de sustrato, se puede ver que a una intensidad dada se están oxidando gramos por minuto de hidratos, gramos por minuto de grasas, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer cálculos para ver si esa intensidad es sostenible. Yo siempre digo el paralelismo a un coche que te indica que a una velocidad consume tantos litros por 100 kilómetros. Entonces eso en intensidad en deporte es lo mismo. Lo único es que nosotros tenemos que ver qué intensidad es y qué oxidación hay de uno y de otro, porque los dos se están oxidando. Lo que pasa es que uno predomina más que otro. ¿Cómo podemos trasladar un poco esto que hemos explicado de los sustratos a recomendaciones de alimentación generales para población deportista, pero no de competición? ¿Los carbohidratos podríamos decir que van a mejorar nuestro rendimiento si vamos a trabajar a intensidades un poquito más elevadas? ¿Cómo debemos enfocar esta alimentación en función de cómo vayamos a entrenar? Sí, la alimentación, digamos, previa o en el durante, como has dicho, depende de la intensidad a la que se vaya a trabajar. Y sobre todo la intensidad, como decía antes, va ligada a la duración. Es decir, mucha intensidad no se puede sostener mucho tiempo. Pero en pruebas muy cortas, muy explosivas, como decía antes, un sprint o una maratón o una prueba de ultrarresistencia de 15 horas, al final todo el mundo quiere ir lo más rápido posible, las horas que sean, ¿no? O los segundos que sean. Entonces, ahí es donde interviene ese sustrato, ¿no? Entonces, primero es tener los depósitos cargados. Grasa, aunque tengas un 10% de grasa a nivel de antropometría, hay grasa de sobra. La élite tiene menos de ese 10% o 20%, pero grasa hay de sobra. El problema está en el otro limitante, sobre todo el hidrato de carbono almacenado como glucógeno. ¿Qué ocurre? Para almacenar glucógeno hay que comer hidratos. Entonces, cuando hemos visto antes que a medida que sube la intensidad, oxidan más hidratos y la intensidad alta oxida menos grasas. Entonces, si nosotros vamos a intensidad alta, lo que vamos a consumir predominantemente son hidratos de carbono, aunque haya un poquito de grasa. Como decimos, grasa tenemos de sobra en nuestro depósito. ¿Hay que comer grasa? Bueno, como dice, si es un deportista aficionado, puede tomar algo de grasa porque es más palatable, apetece más y tal, pero realmente no hace falta, como quien dice, sobre todo a intensidades altas. Los hidratos de carbono se dice que es el factor limitante de la alta intensidad, o al menos de la moderada intensidad.
¿Por qué? Como ha dicho, no es lo mismo un deportista profesional o élite o un deportista aficionado. Eso siempre tomamos como quien dice, y también hay muchos matices ahí, hay gente en contra del famoso umbral anaeróbico, a partir del cual, en teoría, se dejan de oxidar grasa y se dispara o predominan los hidratos de carbono. Ese punto o cercano a ese punto, la élite lo tiene a un porcentaje del máximo muy elevado y la gente más aficionada, más popular, lo tiene a moderada intensidad. Por eso la diferencia entre moderada intensidad o vigorosa o alta, según la recomendación de actividad física, entrenamiento y tal, es importante. A moderada intensidad, los deportistas aficionados pueden tener su umbral anaeróbico. Entonces, en el momento que estamos a intensidad de umbral anaeróbico, el predominante casi exclusivo son los hidratos de carbono. Si esa persona no ha comido hidrato de carbono, esa intensidad la podrá sostener muy poco tiempo. Volvemos vamos un poco retomando todo lo que hemos comentado anteriormente. Intensidad va ligada a duración. Si no tenemos gasolina para mantener esa intensidad, obviamente la duración o se acaba o hay que bajar la intensidad. Entonces, en el día a día, como digo, depende primero de la persona o del nivel de la persona y de qué va a hacer, en qué zona de intensidad se va a mover. Si podemos tener sus datos reales de una prueba de esfuerzo, como decía antes, donde podemos ver los gramos por minuto, mejor. Pero si no, nos tenemos que basar en estos conceptos un poco más teóricos, pero que son básicos. Por lo que decía, si quieres ir a una intensidad y no tener sustrato, directamente no es sostenible, o no es sostenible al menos el tiempo teórico que puede durar. Entonces, en la alimentación del día a día, los hidratos son fundamentales para moderada, alta intensidad, dependiendo de la persona, y un aporte correcto de grasas o proteínas. Perfecto. Antes del ejercicio ya hemos visto que si vamos a trabajar estas intensidades que comentas son importantes los carbohidratos, pero también nos han preguntado mucho qué tipo de personas deben plantearse el uso de geles o carbohidratos intraentrenamiento, a nivel amateur estoy diciendo, y cuál es el papel de estos carbohidratos en la recuperación post-entrenamiento también. Sí, como decimos en entrenamiento, en competición son 3 momentos, el pre, el durante y el post. El pre, como hemos dicho, para tener esos depósitos llenos, para asegurar que al menos el inicio no está limitado por el sustrato, pero una vez que empieza, el tomar geles o tomar alimentos, como decíamos al principio, va a depender sobre todo de la velocidad que tú necesitas digerir y absorber esos sustratos, como esa gasolina, ¿no? Entonces, claro, el tomar un gel lo que te garantiza o está teóricamente diseñado para que se digiera rápido y se absorba rápido. Si pasa el estómago, intestino a sangre y la sangre vaya al músculo rápido. ¿Qué ocurre? Que si tomamos un alimento, por ejemplo pan o patata o algún alimento rico en hidrato de carbono, se va a digerir más lentamente. Va a tener otros componentes, puede tener algo de fibra, algo de proteína, algo de grasa. Todo eso va a ralentizar la digestión, va, entre comillas, a impedir o a interponerse en la absorción también. Y el aporte, pues a lo mejor es más lento. Entonces, a nivel aficionado, cuando se está entrenando, como decíamos antes, depende de lo que quiera la persona. Si la persona quiere que esa gasolina, ese sustrato, pase rápido a su músculo, cuanto más digerible, más absorbible sea, mejor. Ahí nos vamos ya a productos de suplementación que están diseñados para eso. Problema, que no es natural, es algo, entre comillas, preparado. No, como decíamos antes, ¿no? El real food o algo procesado. Pues esto es como los procesados de la nutrición deportiva, ¿no? Lo único que garantizan que se digiere y se absorbe rápido. En el momento que metemos algo de alimento, por ejemplo, el otro día estuvimos en una carrera de montaña de 100 kilómetros, pues se comen alimentos. No es tan importante ese aporte, pero al menos aportar ese sustrato, ¿no? Y, perdona, ¿en qué tipo de pruebas tendría sentido que alguien se plantee incluir algún gel? Por ejemplo, alguien que va a correr 15 kilómetros, una media, ¿lo tendría que considerar o directamente no es necesario, por ejemplo? Volvemos a lo de antes, depende de la intensidad, depende de la duración. Teóricamente, si ha hecho una carga previa de hidratos de carbono, como hemos dicho antes, y sus músculos y su hígado están bien, tienen aporte suficiente para la intensidad objetivo de ese 10K o 15K o media maratón, a lo mejor no hace falta. Teóricamente se dice que cuando estás corriendo a umbral anaeróbico puedes aguantarlo entre 20, 30 a 60 minutos. Eso puede ser el equivalente a un 10K. ¿Ahí hace falta gel? Teóricamente no. Pero teóricamente porque si has cargado bien tus hidratos de carbono en músculo e hígado las horas previas, o al menos el día previo o 3 días previos. Esto hay muchos protocolos, ¿no? Teóricamente no hace falta. El problema está en cómo sabes si tus depósitos están llenos. ¿Cómo sabes el gasto? Que a lo mejor esa prueba es muy importante para ti y no has descansado bien, no has dormido bien.
estás muy nervioso, ese gasto energético te está, entre comillas, consumiendo parte de ese depósito. No se sabe cuánto. Eso hay técnicas hoy día en alto rendimiento que se atreve un poco a estimar eso, ¿no? Con técnicas de ultrasonido y otras técnicas, pero realmente no se puede saber. Entonces, ¿hace falta? Teóricamente no. ¿Se puede tomar? Bueno, mal no va a hacer. Igual, teóricamente, porque si en la digestión de ese gel te da flato, te sienta mal el estómago o lo que sea, tienes un problema. Precisamente por aportar algo que a lo mejor no te hacía falta. Si duplicamos la distancia, nos vamos a media maratón, volvemos a lo mismo. Teóricamente, corres a una intensidad por debajo de umbral anaeróbico. Teóricamente ya no dependes tanto de esos hidratos de carbono o los oxida a un menor ratio, a un menor ritmo. Entonces, te puedes tomar el gel por asegurar. A media maratones, de 1 hora, hora y media, pues bueno, se puede tomar algún gel por asegurar. Tomar un alimento en esos tiempos, a esos ritmos, es relativamente no negativo, pero sí complicado, porque a esa velocidad es muy difícil digerir algo tan rápido. El gel se absorbe relativamente rápido. Entonces, no es que sea recomendable, pero sí adecuado. En el momento que pasamos de hora y media a 2 horas, claro, el glucógeno igual ya se está agotando también. No sabemos cuánto se ha gastado en las horas o el día previo. Entonces ese gel puede ser conveniente. 1 o 2, depende de la intensidad. Hemos abordado el tema de hidratos de carbono, grasas, vistos un poco desde el rendimiento y ahora al final la recuperación. Otro punto que se debate mucho en redes sociales es el tema de la flexibilidad metabólica. Y hay gente que alega que entrenar, como hemos dicho, a intensidades bajas, porque ese es un factor limitante, largas duraciones, nos puede servir como para trabajar mejor esta oxidación de grasas, alegando que somos una sociedad quizá muy dependiente de glucosa. Mencionan beneficios a nivel de mitocondrias, adaptaciones. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Es algo relevante? ¿Debería alguien, como yo, por ejemplo, deportista, pensar en incluir un día a la semana de entrenamiento en ayunas o no, o con menos hidratos? ¿Cómo lo ves esto? Sí, eso, como dices, se ha buscado mucho, sobre todo en el rendimiento, que es obviamente el que más beneficio lo puede sacar, pero después extrapolado esos conocimientos a la población normal, ¿no? Y la flexibilidad metabólica, realmente hay ahí a veces una confusión, ¿no? De que realmente se oxiden más grasas o se oxiden más hidratos de carbono. Realmente la flexibilidad metabólica es que una persona tenga la capacidad de que intensidades bajas predomine la grasa y a intensidades altas sea capaz de utilizar los hidratos de carbono. Eso se ha visto con diferentes estudios, que si alguien se centra a baja intensidad va a maximizar su oxidación de grasa, pero también va a perder adaptación de la oxidación de los hidratos porque no trabaja a intensidades altas o trabaja muy poco. ¿Eso qué ocurre? Que las enzimas de la glucólisis, etcétera, la capacidad del glucógeno de almacenarse en el músculo, en el hígado, se van perdiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona no es flexible metabólicamente. Está maximizando una zona, la de baja intensidad, con la grasa, pero está perdiendo la otra, o en parte la está perdiendo. El ser flexible es que seas capaz de rendir en los dos extremos, o digamos incluso en todo el espectro. Eso hoy día se dice que es posible gracias al entrenamiento. Obviamente hay que entrenar en todo el espectro también y dar, como decíamos antes, sustrato para poder rendir en ese espectro, ¿no? En esas dos zonas separadas. ¿Qué ocurre? Como dice, y entonces entrenar en ayunas sirve para algo, o entrenar a baja intensidad, bueno, puede ser válido porque no todos los días se puede entrenar a máxima intensidad, hay días que hay que recuperar. Entonces, una estrategia que sigo yo algunas veces según el deportista y se ha visto es que si tú entrenas un día a alta intensidad, tienes que dar hidrato de carbono para que no tenga un problema. Segundo, si esa intensidad ha sido alta, necesita al menos un día o una sesión, si dobla sesión en el mismo día, etcétera, de recuperación. Entonces, eso es lo que se dice el training low. Es una sesión, entrenas alta intensidad con alta disponibilidad de hidrato de carbono. La siguiente sesión, como has agotado, la entrenas a baja intensidad. ¿Por qué? Porque precisamente, como decíamos antes, se tienen pocos hidratos y realmente lo vas a utilizar poco, porque en esa zona de intensidad maximizas otra oxidación, en este caso la grasa. Te sirve físicamente para recuperar de la sesión, te sirve metabólicamente para focalizarte o exigirle a tu cuerpo que metabolice más de la grasa, que es justo lo que predomina esa intensidad. Entonces, eso es maximizar la flexibilidad metabólica, pero hay que entrenar y, digamos, periodizar también la nutrición en base a lo que se hace. Eso es lo que más flexibilidad metabólica va a dar y sobre todo va a hacer que el deportista sea, digamos, polivalente, que pueda rendir a una intensidad baja, a una intensidad alta, a la zona media, etc. Eso, la flexibilidad metabólica, como decimos, depende al final de periodizar el entrenamiento y ajustar la nutrición.
No se puede, como quien dice, ir todos los días a muchos gramos de hidrato de carbono, porque habrá días que realmente no los utilices, simplemente porque ese día o no haces nada o haces una sesión muy suave. Y si haces muy suave, como decíamos, te mueves una zona de intensidad que los hidratos se oxidan poco. ¿Para qué le estás dando tanto? Si ya no fuésemos, eso como digo, básico en un popular, en deportista aficionado o tema salud o composición corporal, que simplemente quiere perder grasa, mantener el músculo, etc. Pero si buscamos rendimiento, a lo mejor ese día suave, después hay que cargar hidratos para el día siguiente, que hay una intensidad alta, como decíamos antes. Entonces ahí es cuando importa ya el timing. Algunas comidas o algunas ingestas serán bajas, otras serán, como decíamos antes, de recuperación, no solo de esa sesión, que en teoría no ha supuesto mucho, sino de carga para las sesiones siguientes. Pero digo, son cosas diferentes, lo que pasa es que al final le beneficia tanto al popular como al élite, pero es periodizar. Entonces, recogiendo un poquito estas recomendaciones que nos has dado, lo primero, en fisiología, lo que no se utiliza se pierde, ¿verdad? Entonces hay que entrenar a diferentes intensidades y sí que podría ser una buena idea de vez en cuando, ¿no? Hacer algún entreno más o de recuperación o de menor intensidad, por ejemplo en ayunas, que tampoco hace falta volvernos locos y estar sin comer hidratos mucho tiempo. Eso. Vale, eso como recomendación general. Pasemos ahora al otro gran macronutriente, que también hay debate en esto, y es la proteína. Las recomendaciones oficiales nos dicen que con 0,8 gramos kilogramo de peso día se supone que es suficiente incluso en personas deportistas. Estos estudios están hechos con pruebas de balance de nitrógeno, alegan que es el único método, ¿cómo se dice?, oficial o verificado que puede calcular estas estimaciones, pero otros expertos en el tema con otros métodos más modernos dicen que 1,2, 1,6, dependiendo, en personas deportistas puede ser más adecuado. ¿Qué opinas tú de todo esto en base a tu experiencia y a la evidencia que conoces? Sí, con la proteína, sea una persona, entre comillas, no deportista o sedentaria o físicamente activa, hace algo de actividad física o deporte, pero no mucho, no a nivel reglado de entrenamiento, o ya el deportista de alta competición, como dices, 0,8 gramos kilo era lo que se ha recomendado. De hecho, en los últimos años se está proponiendo que se suba a 1 gramo kilo, porque la persona, como ha dicho antes, lo que no se utiliza se atrofia o se pierde, el músculo, la persona sedentaria o la persona que hace muy poca actividad física, el músculo va a ser su principal limitante. Es decir, si no se mueve, ese músculo se va a ir perdiendo. Y el músculo hoy día es un órgano con múltiples, digamos, acciones, no solamente el deporte. ¿Qué ocurre? Que ese 0,8 ya se está subiendo a 1 o se está recomendando incluso para personas sedentarias que sea 1, que no sea 0,8. Si ya pasamos al deporte, habría que diferenciar, como decía antes, físicamente activo o con poca intensidad, poca duración, podríamos estar ese 1,2, 1,4 y tal, y la media en deporte de resistencia suele ser 1,4, 1,6. ¿Qué ocurre? Eso de media, como decíamos, cuando esa persona quiere relativamente ganar algo de masa muscular, sí se puede hacer, como decíamos antes, periodizar la ingesta proteica y subirlo a 2. ¿Por qué? Porque va a tener un estímulo de fuerza, un estímulo hipertrófico o anabólico y necesita, yo lo llamo ladrillos para construir músculo. Si no tiene proteína, el músculo no va a crecer. Entonces, deportistas de resistencia de media suelen tener eso, sobre 1,5, 1,6, hay algunos días que se puede ir más. La media suele estar ahí. Y ya deportistas de fuerza, como tienen más masa muscular, ya se puede subir. Esto hay mucha controversia también por el tema del hígado, el riñón y todo eso, pero bueno, es verdad, se metaboliza y se elimina por estos órganos. El problema está en qué aporte, para qué lo quieres y cuánto estás aportando, ¿no? Entonces va desde ese 0,81 en personas sedentarias o poco activas a 1,6 más o menos la recomendación de resistencia, incluso a 2 o algunas ingestas mayores en deportistas de gran masa muscular o fuerza explosiva, ¿no? Que depende, como digo, del nivel. Entonces, 0,8 gramos por kilogramo de peso día en personas deportistas seguramente se quede corto. Sí, se queda corto seguro y sobre todo depende del nivel. Es decir, a más nivel necesitarás más proteína. Si no das proteína suficiente, el músculo al final se degrada, como decíamos antes, se daña. Un esfuerzo de alta intensidad en un deportista con cierto impacto, sea carrera, salto, etcétera, o musculación, pesa, daña el músculo y para recuperarle hay que dar suficiente proteína. Entonces, muchas veces ese aporte de 0,81 yo lo dejo siempre y siempre recomiendo el 1 porque es más fácil. Si peso 70 kilos, 70 gramos. Ya con el 0,8 ya cuesta, ¿no? Hay que coger la calculadora. Entonces, con el gramo kilo por persona, gramo y medio a 2 suelen ser
números más o menos redondos y es más fácil para deportistas. Pero ya te digo, de 1,5 para arriba seguro. Quería preguntarte también por las dietas basadas en plantas, ahora que estamos hablando también de la proteína. En cuanto a salud, lo hemos abordado muchas veces en el podcast y hemos visto que tienen numerosos beneficios. En cuanto a rendimiento, ¿qué nos puedes decir aquí? ¿Tienen menor desarrollo de masa muscular, peor rendimiento las personas que llevan este tipo de alimentación? Bueno, a ver, con las plantas o los vegetales hay siempre un poco de polémica, ¿no? Hay quien es pro vegetales y hay quien es todo lo contrario. Precisamente hay muchos compañeros, dietistas, investigadores y tal, que abogan por una u otra y defienden esta ingesta, como dice, a nivel de salud, sobre todo hoy día con los deportistas y esa alta ingesta de energía o de hidrato de carbono por el tema de la microbiota también, aparte de enfermedades y demás, no solo para personas no deportistas, sino esos deportistas al final la salud es, como quien dice, su principal limitante. Si no tiene salud no va a poder ni entrenar ni rendir. Entonces, el hecho de tomar plantas o tomar dietas basadas en vegetales puede ser beneficioso. El único problema, como dice, es que cierta carencia o cierto desajuste de ciertos nutrientes, ¿no? Especialmente, como dice, la proteína, el hierro, la B12, etcétera. Ciertos minerales, vitaminas o en este caso macronutrientes, que no es que sean deficitarios, sino que depende de qué plantas o vegetales se están ingiriendo. Hoy día decimos que una dieta basada en plantas puede ser igual de beneficiosa tanto para un deportista de resistencia como para uno de fuerza, por el tema del anabolismo o la hipertrofia muscular. Yo aquí en este sentido recomiendo mucho a Miguel López, un chico de Madrid que en redes sociales nutre conciencia, aparte de difundir, publica, investiga en este caso, ¿no? Y por ejemplo la dieta mediterránea que tanto se dice, ¿no?, a nivel de salud, pues ellos están publicando en el último año bastantes estudios de la dieta mediterránea vegetariana, pero también posibilidad de aplicación al deportista, ¿no? Y igual que está el plato de Harvard, está el plato de Harvard para deportistas y para deportistas vegetarianos o veganos, ¿no? Entonces esta adaptación ya se está dando. Yo he tenido deportistas o tengo deportistas que han pasado a ser omnívoros a ser vegetarianos o veganos. Rinden igual. Problema, que esa persona o con ayuda de un profesional tienen que cuadrar muy bien esos micro y macronutrientes, porque depende de lo que coman, esos alimentos serán ricos o estarán interviniendo o interponiéndose en la absorción de esos nutrientes. Y eso a la larga puede ser un problema. Yo siempre recomiendo que se hagan analíticas de estas variables que pueden ser críticas o dar un problema, no solo de salud, sino que afectan al rendimiento en el caso de deportistas. Aquí hay otra persona que, bueno, es un poco también a nivel técnico, ¿no? Stuart Phillips, que es un investigador en Twitter, por ejemplo, en Mackinprof, es referente, o en LinkedIn publica bastante sobre que hay que dejar de demonizar la dieta basada en plantas o en vegetales en deportistas, por los aminoácidos esenciales, por los aminoácidos ramificados. Sí es verdad que a lo mejor no tienen la cantidad que tienen fuentes animales, pero sí combinados de forma adecuada pueden ser suficientes. Como digo, depende del alimento, a lo mejor hay que comer más cantidad, pero puede ser suficiente. De hecho, se han visto casos de alta competición, que como digo, es como la máxima exigencia, ¿no? Si un deportista de alta competición puede rendir igual que otra persona que no es vegetariana o vegana, una persona de a pie también, porque va a tener menos requerimientos, menos necesidades. El problema está en que la persona sea autodidacta y esté cometiendo errores o se deja apoyar por profesionales, sobre todo dietistas, nutricionistas, médicos, entrenadores, que adecúen lo que están haciendo, lo que van a tomar para que no haya déficit. Y eso pues hay que monitorizarlo. Después está el típico que no se hace ningún control analítico y claro, si no lo sabe, pues está todo bien. Pero después viene el problema, ¿no?, cuando se manifiesta ese déficit. Por eso hoy día ya casi se deja por tierra ese mito. El problema está en que hay que controlarlo bien. Totalmente. O sea, es perfectamente posible tener un buen rendimiento, como has explicado, una buena salud, lo hemos hablado, solo que quizá hay que estar un poquito más atento y si es con ayuda de un profesional, pues te aseguras de no estar cometiendo, ¿no?, algunos de estos errores típicos. Vale. Pasemos ahora, si te parece, al tema ya, pues bueno, el error que has dicho al principio de que la gente quiere empezar la casa por el tejado. Hablemos de ese tejado, ¿no?, de micronutrientes, suplementación. ¿Qué papel crees que juegan, un poco ya nos lo has dejado ver, pero en el rendimiento de una persona amateur que no se dedica a esto, estos suplementos?
Sé que no se puede extrapolar a todos los suplementos, pero ¿qué porcentaje le darías respecto a lo que van a rendir gracias a ellos? Sí, yo a nivel popular o a nivel aficionado, yo siempre digo que el porcentaje es menos del 5%. Aproximadamente. Hay quien dice un 2, hay quien dice un 7, pero bueno, es más fácil, como decía antes, para esta persona decírselo, a nivel de publicaciones te voy a dar el dato exacto, si es significativo o no, pero a nivel popular puede decir un 5%, es fácil. Y yo hago siempre una comparación, las famosas zapatillas con placa de carbono, que en maratón, en todas las pruebas, hoy día todo el mundo en teoría se puede comprar una zapatilla por 300 euros y le va a dar una mejora. Vale, esa mejora cuando salieron esas zapatillas se estimaba en un 2%, después en un 4%, y hay quien dice que pueden llegar a dar un 7%. Vale, te compras zapatilla, ya tienes ese porcentaje ganado. Con suplementación, como mucho, vas a ganar también ese porcentaje, un 2, un 5, un 7. Vale, pero ¿y el otro 80 y tanto, 90%? Es alimentación. Entonces, ¿a ti qué te interesa? ¿Ganar un 2, un 5, un 7 con suplemento o con una zapatilla o el 80 o 90% restante? Entonces volvemos a lo del principio. Para mí es fundamental el 80, 90 o 95%. ¿Que te compras la zapatilla? Pues ya sabes que ganas un porcentaje, solamente por ese material. O una buena bicicleta, o un buen lo que sea. Vale, los suplementos es lo mismo, pero es un problema, como decía antes, de que se usen adecuadamente. Hay suplementos que está demostrado que tienen beneficio, pero con ciertos protocolos. Hay otros que está demostrado que no tienen beneficio, pero el efecto placebo puede hacer que sea suficiente. Y esto también hay que contarlo. Porcentualmente es muy poco, un 1, un 2%. Claro, hay medallas en los Juegos Olímpicos o récords del mundo que se baten por un 1% o incluso menos. Entonces, a esos deportistas es muy importante protocolizarlo bien, asegurarlo que todo se hace bien. Pero estamos hablando de cuántas personas en el mundo, muy pocas, en unos momentos muy puntuales. Ahí sí es importante. Por eso en alto rendimiento, cuando nos dedicamos con un deportista de este nivel, es muy importante todos los detalles. En un deportista popular, un 1%, como quien dice, no es significativo. Volvemos a la estadística, ¿no? Yo prefiero que garantice un 90-95% y a lo mejor el efecto placebo le da ese 1 o 2%, ¿vale? Entonces, en tema de suplementos hay que ir con cuidado, como digo, no empezar la casa a comer el tejado que decías. Has mencionado que algunos pueden ser más efectivos que otros, algunos simplemente será el efecto placebo. ¿Cuáles son los suplementos que realmente han mostrado evidencia de mostrar cierto beneficio, vamos a decir? Sí, a ver, esto a nivel de nutrición, cuando tratamos de suplementos deportivos, casi siempre o a nivel mundial, casi todos nos regimos por el Instituto Australiano del Deporte. Este instituto, con muchos investigadores y personas de referencia, estableció como un sistema de clasificación ABCD y la evidencia A es lo que está demostrado que tiene beneficio, ¿no? Entonces hay diferentes componentes dentro de ese nivel A, ¿no? De que está demostrado que tiene un efecto ergogénico, de que mejora el rendimiento. Obviamente está todo lo que es nutrición deportiva, barritas, gel, todo esto, y después está a nivel de suplemento, todo lo que es médico, ¿no? Que podríamos decir la vitamina B12, la vitamina D, el hierro, ¿vale? Que eso, como decía antes, si no cuidas la alimentación seguramente tenga un déficit, entonces te hace falta ese suplemento, pero bueno, que a lo mejor te falla la base. Y después está lo que sí aumenta el rendimiento, y esto a día de hoy hay 6, teóricamente. Después hay otras clasificaciones, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional tiene otra. La International Society for Nutrition de Estados Unidos puede clasificarte otra. O aquí en España, Medicina Deportiva tiene otra. Pero casi todos coinciden en estos 6. Como digo, estos 6 también van cambiando. Es decir, a medida que se investiga más y se sabe más, estos suplementos van pasando de una categoría a otra. Por ejemplo, en el nivel A, y son suplementos que casi todos conocemos, o casi todos, quien dice, hemos tomado, está uno en la creatina. Todo el mundo, o casi todo el mundo conoce la creatina, sabe para qué se usa, para qué se toma, etc. Creatina es evidencia A, clara. La cafeína, ¿vale? Puedes gustarte más el café, puedes no tomarlo, puedes tomar cafeína como suplemento, no. Está demostrado que tiene un efecto beneficioso. O los nitratos, el famoso zumo de remolacha que hoy día también se toma, ¿no? O también en suplemento. O el bicarbonato sódico, también es un suplemento a nivel de lactacidemia. Igual pasa también con la beta-alanina, ¿no? Y después estaría un suplemento que antes estaba en el nivel B, es decir, ya hay acciones en las que es beneficioso o no,
y por eso está en el B, ¿vale? El nivel es como un escalón por debajo, no es el A. Pues el glicerol antes estaba en el B y ahora, en los últimos años, ha subido al A. Es decir, es beneficioso, pero volvemos a lo de antes. Depende de en qué momentos, para qué se utilice. Es decir, tú porque te tomes un suplemento de nivel A, como la cafeína o la creatina, no quiere decir, ¡buah, me lo tomo y ya voy más rápido o estoy más fuerte! No, a ver, hay que hacerlo bien, porque como decía antes, eso no garantiza de que tú te tomes un suplemento a nivel A de evidencia y aumenta el rendimiento, porque te puede sentar mal, tomarte dosis inadecuadamente o momentos inadecuados, ¿no? Y eso, como decía antes, importa muchísimo. Primero, que sean de evidencia demostrada y segundo, que se haga con protocolos que está demostrado que son buenos. Y el deportista o su cuerpo técnico, médico, nutricionista, entrenador, pueden asesorar tanto a nivel de estrategia táctica de en qué momento adecuado, y eso el deportista al final, como decimos muchas veces, el dietista, hacemos educación nutricional. Es decir, tú después en competición o en un entrenamiento vas a estar solo. Yo no te podré ayudar. Hay deportes o hay momentos que sí se puede, ¿no? Pero hay muchas veces el deportista está solo y tiene que decidir. Y eso hay que entrenarlo, lo tiene que saber muy bien y decidir de ¿lo hago o no lo hago? Porque ahí puede estar o la victoria, o acabar mal, acabar, como yo digo, en el baño, o acabar en el hospital. Entonces estas cuestiones, depende de cómo se use, pueden tener un resultado más o menos bueno. No garantiza, como digo, que te tomes nivel A y funciona. Eso hay que verlo. De todos estos suplementos que has mencionado, si hay uno que yo creo que está de moda o que se habla de él ahora mismo en redes sociales, es la creatina. Has dicho que está en el grupo A de evidencia, o sea que hay evidencia de que algo hace. ¿Nos puedes contar qué es eso que hace la creatina y un poquito cómo funciona para que la gente pueda entenderlo? Sí, a ver, la creatina al final es un suplemento proteico que realmente, como decíamos antes, está relacionado con ese fosfato de creatina, ¿no? Esa provisión de energía muy rápida, ¿no? A nivel, digamos, global, la fosfocreatina, la creatina está en el músculo, entonces depende de qué tipo de fibras tiene esa persona, si son las famosas fibras rápidas o fibras lentas, es decir, eres capaz de hacer un sprint o eres más bueno a intensidad baja más tiempo, ¿no? Esa velocidad, ¿no?, que se dice de las fibras. Normalmente las fibras rápidas pues están más dispuestas a almacenar estos tipos de sustratos más rápido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros estos aminoácidos los adquirimos, los ingerimos con los alimentos. Volvemos a lo de antes de alimentos animales o vegetales. Claro, en alimentos animales habrá seguramente más cantidad. Es un factor limitante en los alimentos vegetales, ¿no? Entonces, nosotros con esos alimentos lo que hacemos es aprovisionar esos depósitos de fosfocreatina, de creatina, ¿no? Nuestro músculo tiene ese depósito ligeramente aumentado y por lo tanto si le exigimos alta intensidad, aprovisiona energía. Problema, como decíamos antes, la duración. Es un sustrato que no se puede almacenar en mucha cantidad y que dura muy poco. Vale, ¿qué hacemos? Pues nos suplementamos, es decir, aumentamos esos depósitos, ya sea con comida o sea con suplemento. En ese procesado que decíamos antes, nos garantizamos que si en vez de comerme, por ejemplo, un trozo de carne de X cantidad, pues con un suplemento más pequeñito me estoy tomando los mismos gramos, entre comillas, de creatina, sin necesidad de ingerir tanto alimento, ¿no? Como decía antes, esto será situación un poco de situación logística que yo digo, de no me puedo comer un trozo de carne, no me puedo comer X vegetales para esta cantidad, me lo tomo más rápido con un suplemento. Bueno, esa persona tiene que decidir entre una cosa y otra. El componente fundamental o la acción fundamental es esa: provisión de energía, esfuerzo muy intenso, de corta duración. ¿Qué ocurre? Que después se ha visto también que puede ser un perfecto ayudante en la recuperación. Es decir, lo que decíamos antes, si yo he hecho un esfuerzo de alta intensidad, tengo cierto daño muscular, por lo tanto puedo ingerir algo de proteína, pero sobre todo he gastado hidrato de carbono y agua. ¿Qué ocurre? Que hay veces que podemos añadir un poquito de creatina para facilitar esa recuperación, ese depósito o repleción otra vez de los depósitos, tanto de fosfágeno como de hidrato de carbono. Entonces se ha visto en diferentes estudios, y ya casi lo hacemos con todo tipo de deportistas, en los recovery, según lo que se vaya a hacer a continuación, o sea, ese día o días siguientes, añadir un poquito de creatina. Favorece la recuperación. Entonces ya estamos viendo como dos acciones. Una, el previo para entrenar o competir a alta intensidad, corta duración, el recovery,
para facilitar la recuperación. Y después en los últimos años están saliendo algunos estudios pues con gente mayor, con personas adultas o mayores, por el tema a nivel cognitivo, facilitar la memoria, ciertos procesos cognitivos, que volvemos a lo de antes, a lo mejor no es para deportistas jóvenes de alto rendimiento, en edad adulta, sino para personas mayores que su actividad física puede estar más o menos limitada o dependencia, etcétera, pero que ayuda también a ese proceso que tanto la actividad física va a favorecer a nivel cognitivo y si encima la creatina ayuda un poquito más, como decíamos antes, porcentualmente, a lo mejor no es mucho, pero algo hará. Y si esa persona, entre comillas, se encuentra o se puede encontrar mejor, también será. Entonces hay como esas 3 acciones principales. Entonces, dejando un poquito de lado la parte de la recuperación, que nos has explicado muy bien, cuando hablamos de tomarla antes del ejercicio, que nos va a dar más energía porque es un tipo de sustrato para intensidades elevadas, ¿esto se traduce luego en que estas personas mejoran la fuerza, mejoran la hipertrofia, vamos a decir? ¿Se traduce luego en estas métricas, estos outcomes, ¿no? que se suelen evaluar? Sí, a ver, eso como decía antes, depende. Es decir, el que tenga mayor depósito, de este caso fosfágeno o creatina, lo que te está garantizando es que tú tienes sustrato suficiente para un esfuerzo, entre comillas, de alta intensidad porque va a durar poco, ¿no? Puede ser un esfuerzo de corta duración, de baja intensidad. También gastas creatina, pero gastarás menos. Se supone que la fuerza o la hipertrofia son pocos segundos de una intensidad bastante elevada respecto a tu RM o a tu velocidad de desplazar un peso. Entonces, si tú haces un esfuerzo de relativamente alta intensidad, estarás solicitando esta creatina. El que tengas depósito te garantizará que ese esfuerzo lo hagas. Si tienes que hacer 8 repeticiones o 4 series de 8 repeticiones o de 6, la creatina lo que te ayudará es a que cumplas. Hoy día, igual que se dice entrenar al fallo o entrenar a un porcentaje de RM, ¿no? De repetición máxima, hoy día también entrenamos o valoramos a velocidad de desplazamiento. Cuando baja metros por segundo el desplazamiento de una carga, decimos que ya no está incidiendo en el objetivo, ¿no? Por ejemplo, la hipertrofia. ¿Qué ocurre? Que si esa persona ya no desplaza un peso a la velocidad indicada, puede ser por falta de sustrato, puede ser por falta de ATP y fosfocreatina. La fosfocreatina realmente lo que hace es, el ATP lo recompone, ¿no? Lo repone, le cede ese fosfato. Entonces, nosotros cuando tenemos suficiente fosfágeno podremos hacer o una repetición más o una serie más o 2. Entonces, al final la persona hipertrofia o anaboliza, pues depende. Si ha tenido que cortar la serie o ha tenido que cortar las repeticiones por falta de sustrato, la creatina será su factor limitante. A lo mejor es que se ha pasado en la carga. Eso lo podemos ver por las repeticiones o sobre todo por la velocidad de desplazamiento de esa carga. Entonces, a lo mejor viendo la velocidad, lo que decidimos es bajar la carga. ¿Hay sustrato suficiente? Sí, pero no la mueve la velocidad a la que mueve esa carga, no es la adecuada. Entonces el sustrato no es el limitante. Entonces eso a nivel de entrenamiento o nutrición combinamos todas estas métricas. Como decimos, al final necesitas mucho aparato, No, lo que necesitas es ver, porque lo puedes ver visualmente si estás con la persona, si la persona está, como dicen, remoto, ¿no? Entrenando lejos, te manda algún vídeo, tú solo puedes ver. Pero si tienes un dato, lo tienes exacto. Entonces tú sabes si la creatina está siendo ahí suficiente o no. La persona va a hipertrofiar si tiene el estímulo de hipertrofia adecuado a nivel de entrenamiento. Es lo mismo que la flexibilidad metabólica. Si yo no entreno suficiente estímulo de fuerza o de hipertrofia, por mucha creatina, por mucha proteína que des, no va a hipertrofiar. Habrá personas que entrenen mucho y si no tienes energía, proteína o creatina, no va a hipertrofiar, por mucho que entrenes. Ahora pasa lo contrario, ¿no? Entonces siempre está la dosis adecuada de entrenamiento y nutrición. Y la creatina puede hipertrofiar. De hecho, se toma porque también retiene algo de agua. De hecho, hay mucha gente que no la toma porque aumenta de peso. Por ejemplo, deportistas de resistencia, yo tengo o conocemos todos, que no toman creatina no porque aumento algo de peso. Ya, pero ese algo de peso de la creatina, entre comillas, en un sprint o en un ataque, por ejemplo en la bici o en la carrera o en triatlón o en natación, la vas a gastar porque dura pocos segundos. ¿Se almacena también un poco de agua? Sí. Pero teóricamente igual la sudas, ese agua. Entonces ese peso realmente, como pasa con el glucógeno, ese peso se va a volatilizar durante la prueba. Otra cosa es una persona, por ejemplo, de longitud, de salto de longitud, o una persona de 100 metros. Ese kilo o 500 gramos o 100 gramos que gana, depende de lo que tome, a lo mejor no le interesa. Y ahí es cuando ya nos movemos en el filo de la navaja de cuánto puedo aumentar
y cuánto puedo ganar de rendimiento, ¿no? O de masa corporal, ¿no? Y eso es, como digo, el apoyo de un profesional o de varios profesionales que monitoricen y controlen todo eso. Yo 2 comentarios que me gustaría hacer respecto a lo que has dicho es uno, que quizá pueda ser más interesante este tipo de suplementación en personas con dietas vegetarianas, veganas, por lo que has explicado, que no la estamos introduciendo en alimentos y quizá estos puedan ver más efectos, ¿no? El porcentaje pudiera ser un poquito mayor igual. Y también otra cosa era que, con lo de la retención del agua, que también podría hacer un poco de efecto placebo de, ostras, me estoy poniendo más fuerte, muevo más peso, qué bien me está funcionando, ¿verdad? También podría... Sí, como dices, y empiezo por esta última, como comentas, hay personas que, claro, el hecho de entrenar o mover peso, ¿no? A nivel de hipertrofia, y bueno, algo así porque siempre hemos pensado en press de banca o sentadilla y tal, ¿no? Son los músculos más grandes, ¿no? Los que más pueden aumentar. Entonces, eso motiva, ¿no? El hecho de que la persona se ve más fuerte y eso es un efecto a nivel psicológico de que realmente puede desplazar más peso. Muchas veces, y por eso cuando entrenamos a alguien a nivel de entrenador, a mí me gusta enseñar los números, porque la persona puede interpretar esos números y ver que lo está consiguiendo. Incluso, pues me pone una marca, yo la voy a superar, ¿no? Solo por batirla. Entonces es un aspecto de motivación. El hecho de ganar peso... El problema está cuando hacemos bioimpedancia, hacemos antropometría, de que podemos realmente ver si está ganando grasa o está ganando músculo, o está ganando las dos cosas. Y con eso monitorizar hacia dónde queremos llevar el entrenamiento. Entonces, en ese sentido puede ser un estímulo. De hecho, yo, por ejemplo, el año pasado tuve un velocista a nivel atleta internacional y en los 2 primeros meses aumentó 3 kilos. Y decía, Raúl, pero es que un velocista de 100 metros, estamos hablando de 10 segundos y poco. Entonces me decía, es que yo no voy a adelgazar, si yo lo que quiero es adelgazar. Digo, a ver, tus tiempos en las series lo estoy batiendo todo. En el gimnasio estoy batiendo todos los récords de movimiento con acelerómetro, con, digamos, tecnología de aceleración, todo lo estoy batiendo. Digo, o sea, estás mejor que nunca con 3 kilos más. O sea, a lo mejor es que antes estabas mal, estabas menos fuerte. Ya. Pero ese aumento de peso sabemos que es porque estaba tomando creatina, otros suplementos, y sobre todo la alimentación, que es lo que modificamos, decíamos al principio, la alimentación la cambiamos completamente y los suplementos los utilizamos en tal. Pero la creatina fue una cosa que bajamos justo antes de un campeonato internacional y bajó en 10 días casi 2 kilos de peso. ¿Y se afectó el rendimiento? No, seguía haciendo sus marcas y casi sacas la mínima para ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y decía... Yo esto no me lo creo. O sea, no me creo que en 2 meses haya aumentado peso y haya batido todas mis marcas y en 10 días haya bajado tanto de peso y siga batiendo mis marcas. Y volvemos a lo de antes. Es que hay que ver qué se está haciendo, estar en contacto con el entrenador, obviamente con la persona, y monitorizarlo todo. Entonces, ese aumento de peso para esa persona al principio era como un shock de, ¡buah, no voy a rendir nada! Pero en el momento que empieza a rendir, dije, pues igual sí me hacía falta, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de un deportista, como dice, explosivo, con creatina, que monitorizaba mucho el peso y esos resultados se ven. Esto, como digo, no es extrapolable ahora a todo el mundo igual, pero por eso hay que ver caso a caso y sobre todo tiempo, no es me tomo esto y mejoro, no, hay que ver otras cosas. Es muy importante individualizar al contexto de la persona, ¿no? Ver qué tipo de deporte va a hacer, sus características individuales, pero claro, la gente cuando ve estas entrevistas siempre quieren un poco una recomendación genérica que les pueda servir en su día a día. ¿Qué recomendación en cuanto pues, a dosis, frecuencia de consumo de creatina podemos darle a la gente que por su cuenta quiera empezar a tomarla? Sí, a ver, con la dosis, y bueno, retomo la pregunta anterior, cuando la contesté con la gente que toma vegetales o plantas, sí es verdad que, como decíamos antes, está más en los alimentos animales, ¿no? Entonces habría que tomar bastante cantidad y esto hay muchas infografías por ahí y bueno, yo recomiendo pues la de Jekendrup, la web de Jekendrup, My Sport Science, y otras de recomendaciones, ¿no? De cuánta carne o cuántos vegetales hay que tomar para 3 gramos de creatina o 5 gramos de creatina, ¿no? Entonces, como decíamos, las dietas basadas en plantas o en vegetales hay que tomar un poquito más. Las dosis habituales suelen ser, y esto es algo que se lleva haciendo muchísimos años, era como un periodo de carga y un periodo de mantenimiento, ¿no? O de fase más crónica. Se hacía 20 gramos de creatina cada día durante una semana o X días y después un mantenimiento de 5 gramos. Esto hoy día se ha visto que puede ser válido, pero hay gente que no quiere hacer esa semana o esos días de carga con 20 gramos. Y a lo mejor dicen, pues mira, voy a tomar 5 gramos de manera continua. Como decíamos antes, no es lo mismo un maratoniano
que un velocista de 100 metros, ¿no? Entonces, el maratoniano normalmente puede tomar a lo mejor 3 gramos y es suficiente. ¿Por qué? Por lo de antes, porque tiene menos masa muscular. No necesita, primero no va a almacenar tanto, porque su tipología de fibra, como he dicho antes, va a ser fibras más lentas que rápidas. Y además, a nivel de masa muscular, va a tener mucha menos masa muscular. Encima tiene menos y del tipo de fibra que no almacena fosfágeno, ¿no? O glucógeno también. Entonces, ¿para qué tomar 5? Como decimos, al final una proteína que se va a degradar. Si tiene sus depósitos cubiertos, la proteína no se almacena en el cuerpo, se elimina por vía riñón, vía hígado. Entonces al final estamos sometiendo un trabajo que a lo mejor no es necesario. Dosis de 3-5 gramos pueden ser suficientes. Y como decimos, si la vas a utilizar, si la persona va ahí, como decíamos antes, no voy a estar 2 meses haciendo entrenamiento a baja intensidad. ¿Vas a usar creatina? Sí, pero muy poca. ¿Para qué tomar esa creatina si no la vas a utilizar? Volvemos a lo de antes, si no la tomas, no la almacenas, no vas a tener los mecanismos para después metabolizarla. Entonces yo a nivel de entrenamiento soy partidario de que no seas plano en tu tipo de entrenamiento, sea baja o alta intensidad, sino que varíes. Un entrenamiento variado te va a permitir, como decíamos antes, la flexibilidad metabólica y que todos tus sustratos sean utilizables, que no se atrofie nada, ningún mecanismo, y sobre todo que lo potencie. Dosis de 3-5 gramos, yo lo he usado, como digo, desde velocistas o saltadores hasta ultrafondistas. El momento es la clave. Si van a entrenar fuerza o van a entrenar sprint, van a utilizar creatina y ATP. Si van a hacer una tirada, como quien dice, de 5 horas a ritmo bajo, pues a lo mejor no hace falta. Entonces ahí depende de lo que se haga. Pero yo te digo, 3-5 gramos con esa posible o no carga de 20 suelen ser las cantidades más usadas. Perfecto. Pasemos ahora, si te parece, a otro suplemento que has mencionado en este grupo A y creo que la gente suele consumirlo o similares, buscando un efecto similar, la cafeína. ¿Vale? Y una pregunta un poco ignorante, voy a decir, que quiero hacerte es, ¿funciona porque te sientes más despierto, tienes más activación del sistema nervioso o funciona a través de alguna otra vía esta cafeína? ¿Cómo nos mejora el rendimiento? Sí, bueno, precisamente con esto hoy día se están haciendo estudios genéticos incluso a ver si eres, digamos, responder o no responder o predispuesto a ser más susceptible a que la cafeína tenga un efecto en tu cuerpo, ¿no? Hoy día lo podemos ver, podemos más o menos saber con estos test genéticos de ciertos genes y ciertos tal, de que la cafeína tenga un mayor efecto. Y esto lo vemos en personas, ¿no? De que hay personas que no toman café y están súper despiertos y otros que tienen que estar tomando café como ese estímulo, como decimos, de un poco de estar vivo, ¿no? De estar normal, ¿no? Entonces esto se ve simplemente por esa predisposición un poquito. Y después está, como dice, ese efecto ergogénico realmente donde lo hace, ¿no? Tiene dos efectos, o yo me gusta enfocarlo en dos efectos. Uno, el sistema nervioso, como dice, el sistema de alerta, de activación. Y esto sobre todo se usa en deportistas más de fondo, de resistencia, porque te permite, pues cuando esa persona, como dice, lleva mucho tiempo haciendo algo, pues esa cafeína le estimula y le permite pues mantener esa intensidad o duración que falte, ¿no? Eso es beneficioso ahí y puede ser un perjuicio, por ejemplo, para el extremo contrario, ¿no? El hecho de un velocista, por ejemplo. Yo siempre digo, un velocista, como decíamos antes, el velocista de 100 metros tiene una salida de taco a una señal y puede hacer una salida nula y lo pueden eliminar. La cafeína, si le estimula demasiado, puede cometer un error y hacer una salida nula. Y como digo, si Usain Bolt se queda fuera de una final olímpica por un exceso de activación, es un problema. Sin embargo, hay estudios que se ha visto, y aquí yo recomiendo a un compañero aquí de Juan del Coso en Madrid, de que se han visto muchos estudios, y también obviamente a nivel internacional, de que incluso te permite estar más alerta. El problema es que tú controles esa activación, ¿no? Y después está el otro efecto que también puede ser beneficioso según en qué momento, como digo, en personas de fuerza o potencia, respecto a resistencia. Y es que la cafeína tiene un efecto lipolítico, ¿vale? Y ese lipolítico o esa lipólisis lo que hace es que activa esa degradación de grasa, ¿no? La grasa, como decimos, siempre decimos el Michelin, ¿no? En la barriga. Quiero perder barriga. Vale, eso es grasa, eso son triglicéridos. Y es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos. Lo que favorece la cafeína es que se rompa, es decir, se separe el glicerol de los 3 ácidos grasos, de la grasa quede libre. Eso va a sangre y esos ácidos grasos van en sangre, como yo digo, dando vueltas por todo el cuerpo.
Si el músculo o la mitocondria que comentabas antes está activada, porque está estimulada haciendo ejercicio, a una intensidad, como decíamos antes también, a baja intensidad o en tu zona de Fat Max, es donde más grasa va a utilizar. ¿Cuál es la grasa que más va a tener disponible? La que tiene dentro o cerca de la célula, por eso la grasa que yo digo, la grasa intramuscular, o la grasa que le lleva vía sangre, igual que la sangre le lleva glucosa, o le lleva ATP, o le lleva lo que sea, le lleva ácidos grasos que vienen de haberse roto en ese depósito. Problema, que eso es un proceso lento, que requiere tiempo. Entonces, ¿la cafeína tiene un efecto lipolítico? Sí. ¿Ayuda a oxidar grasa, a perder, entre comillas, grasa corporal? Sí, pero necesita tomar cafeína, entre comillas, que pase cierto tiempo, que esa grasa se rompa, vaya a sangre y que después el músculo la utilice. Eso, como digo, requiere tiempo, requiere duración. Eso es un proceso que se está haciendo hoy día pues, en personas que quieren perder peso, que quieren perder grasa o que quieren maximizar el uso de la grasa como sustrato energético que decíamos antes. Sean deportistas de resistencia, pero también una persona, entre comillas, con sobrepeso y obesidad que no hace deporte, sedentaria. Si tú le das cafeína, esa cafeína va a tener ese efecto, lo que requiere es que esa persona después se mueva para que ese músculo la utilice. ¿Por qué? Porque si no esa grasa, esos ácidos grasos van a estar dando vueltas por el cuerpo y si el músculo no la utiliza, al cabo de un tiempo van a estar así y se van a guardar otra vez. Se van a formar otra vez triglicéridos y se almacena. El cuerpo quiere energía, no va a desperdiciar ni una gota de energía. Y esa grasa ahí está y no se va a eliminar. Esa grasa se va a recuperar. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí. ¿Es útil? Pues depende. Y tiene, como digo, esos dos efectos. Activación a nivel del sistema nervioso, lipolítico por otro lado. Ya como digo, depende de cómo lo quieras utilizar. Mi pregunta con lo de la activación del sistema nervioso iba un poco para preceder a esta que te voy a hacer ahora y es, ¿has notado tu diferencia en la amplia variedad de deportistas que has trabajado sobre el momento del día en el que entrenan? Porque claro, igual hay gente que si entrena pues cuando sale del trabajo a las 8 de la tarde están ya cansados de todo el día, la activación es menor y rinden peor, porque claro, es gente que no vive del deporte pero que también le gusta tener sus marcas. O dicen, bueno, pues madrugo un montón y entreno antes de ir a trabajar súper temprano. ¿Has visto diferencias, vamos a decir, importantes en cuanto al momento del día por esta activación o no? ¿Por el tomar cafeína? No, por ejemplo, si yo entreno a las 7 de la mañana no estoy igual de despierto que si entreno a las 12, que estoy en mi prime, por ejemplo, claro. O si entreno a las 8 de la tarde estoy como pues cansado de todo el día, menos activado. Si has notado sin cafeína que la gente, dependiendo del momento del día, cambie sus marcas, por ejemplo, en algunos deportistas que han tenido que cambiar por algún motivo de horario. Sí, a ver, y sobre todo, como dices, no es lo mismo una persona que entrena una vez al día y trabaja y tal, a personas deportistas de alto nivel que a lo mejor doblan sesión, entrenan por la mañana y por la tarde, ¿no? Entonces, muchas veces la sesión fuerte se puede o se debe hacer por la mañana, teóricamente está descansado de toda la noche y tal, y la cafeína puede ayudar a esa activación, o precisamente porque quieres que no sea un problema limitante, ¿no? Esa alta intensidad, o como decíamos, si quieres focalizarlo en el uso de la grasa a nivel lipolítico. Entonces, por la mañana puede venir bien así. Y de hecho, muchas veces se programa la tipología de sesiones mañana o tarde, dependiendo de lo que lo quieras ver. Después está, como dices, el problema de esa persona que trabaja después de todo un día de trabajo y tal, y entrena por la tarde-noche, y necesita cierta activación para poder cumplir con el entrenamiento. ¿Por qué digo que es un problema? Porque, vale, te activa y puedes rendir en esa actividad, pero a lo mejor te mantiene despierto después durante la noche, no descansas bien. Y eso es una pescadilla, se muerde la cola porque al día siguiente vuelves a estar cansado toda la mañana y cuando llegas por la tarde vuelves a necesitar ese chute de activación un poquito y eso te vuelve a alterar el descanso nocturno y al día siguiente lo acarrea. Sobre todo, como digo, depende si tienes horarios y cosas así. Otra persona como que dice, no, es que me da igual dormirme a las 3 de la mañana o dormir X horas y me levanto a las 12 del mediodía. Claro, eso, ¿cuántos son? ¿No? Son pocos. Entonces, el hecho de tomar cafeína por la tarde-noche es lo que decíamos antes. Tienes que valorar mucho el porcentaje que te puede aportar a nivel de rendimiento o, como tú dices, necesidad para poder cumplir con ese entreno y los perjuicios que te puede acarrear. Yo aquí pongo un ejemplo, si quieres, de un deportista y amigo que me dice con la cafeína, no toma nunca cafeína, pero para unas pruebas de competición, por ejemplo, hace poco con un medio Ironman, se tomó algo de cafeína, la famosa dosis mínima de 3 miligramos kilo.
Se la tomó y la prueba acabó a la 1 o 2 de mediodía. Estaba preocupado por si esa cafeína le iba a provocar que no durmiese esa noche. Entonces, claro, él de ese día estaba súper cansado y la siesta, la hora de la siesta, digamos, yo le dije de broma, oye, ¿has dormido siesta? Dice, no, estoy con los ojos abiertos por la cafeína. Digo, bueno, pues ya me contará esta noche. Y esa noche durmió normal. En parte del cansancio de la prueba y después la cafeína pues le había reportado un beneficio durante la prueba, pero habían pasado desde la 1 hasta la hora que se acostó, a lo mejor a 9, 10, 11 de la noche, no le afectó al sueño. Entonces depende mucho, porque ese deportista se lo toma en una prueba por la tarde, que acaba a las 7 o las 8 de la tarde, y ya te digo yo que esa persona no duerme bien, pero porque le afecta. Y eso también es una cosa que se hace un detraining, ¿no? o una fase de limpiado para que esa habituación no se produzca, ¿no? Cuando quieras. Pero bueno, son, como decíamos antes, son particularidades que hay que ver, ¿no? Con la persona en sí. Y volvemos a lo que decía al principio, es que a lo mejor esa persona, su genética no le predispone para ello. Entonces el que tomes cafeína es precisamente dependiendo de si tú vas a necesitarla o no. Claro, porque un suplemento, entre comillas, del que se habla muy poco y seguramente tenga mucho más impacto que estos que estamos mencionando, es un buen descanso por la noche, sí. ¿Verdad? Eso hoy día, como dices, no se considera un suplemento, yo lo considero un básico. Como decíamos, la base o el porcentaje máximo que puede aportar la alimentación, ¿no? Entonces los suplementos, un pequeño porcentaje. El material deportivo, la calidad de ese material o el precio, sí, pero es un pequeño porcentaje. Hoy día un deportista o alguien que hace deporte se dice que tiene que hacer 3 cosas. Entrenar, comer para poder entrenar y después descansar. Porque si no descansa, al siguiente día el entreno ya está perjudicado. Por mucho que suplemento, por mucho que coma, ese entrenamiento ya no lo ha hecho bien. Y eso te puede afectar al siguiente descanso. Y es otro círculo vicioso. Entonces son 3 cosas básicas. Como tú dices, suplementos o no, llámalo como quieras. Pero es entrenar, lo primero, entrenar bien. Nutrirse o alimentarse o suplementarse bien, en base a lo que has hecho o lo que vas a hacer. Y después descansar suficiente y adecuadamente para ello. De hecho, seguramente hayas visto, hayas escuchado toda la tecnología de anillos, de relojes, de pulseras o HRV que utilizamos hoy día para monitorizar la calidad del sueño, porque es muy importante, ¿no? Y tanto dietistas como entrenadores, médicos, todo el mundo, vamos a ver cómo descansa esta persona, porque es básico, ¿no? Entonces, yo no lo diría suplemento porque le aportaría un pequeño porcentaje y yo diría que casi tiene ese tercio, ¿no? Con el entrenamiento y la alimentación. Son como las 3 patas del trípode de la salud, el rendimiento. Sí, yo decía suplemento a modo un poco de broma, ¿no? Como la gente... Es que lo que quiero decir es que se suelen centrar mucho en, pues venga, voy a tomar magnesio porque así descanso mejor o lo que sea, o tomo creatina o las zapatillas. Somos muy propensos a fijarnos en esas cosas y luego igual no estás haciendo lo importante que es asegurarte de que en tu horario metas esas 8 horas de sueño. Porque igual cumplimos todo eso de antes, pero luego pues me echo tarde porque veo una serie y tal y la alarma está fija por la mañana. Sí. Y eso sí que tiene impacto. Sí, totalmente. Yo ahí, como dices, yo desde hace años, ¿no? Sobre todo la vertiente inglesa del ciclismo con las marginal gains o las ganancias marginales, de esos pequeños porcentajes que te aporta el textil, la tecnología del material, los suplementos, ya, pero la base es entrenar, comer y descansar. Como dices, yo no lo llamaría suplemento. Los suplementos del descanso yo los llamo las siestas estas que se dicen cortitas, que cierras los ojos y con eso parece que has dormido muchísimo, pero has descansado. Esos pequeños breaks son a lo mejor necesarios muchas veces. Y muchas veces, como dices, el sumar 8 horas no tienen por qué ser por la noche, pueden ser acumuladas, ¿no? Una pequeña siesta de media hora, 15 minutos, más lo que descansa. Y hay quien no, hay quien necesita 2 horas de siesta. Bueno, si la necesitas 2 horas, pero después duerme también, porque hay gente que duerme 2 horas y después por la noche duerme 4. Ya, pues ya no llegas a ese mínimo de 7, 8 horas, ¿no? Entonces sí, el descanso yo creo que es básico. Bueno, Raúl, hemos mencionado un montón de cosas súper interesantes en esta entrevista y una forma en la que nos gusta terminar estas entrevistas es si las personas que nos han escuchado solamente pudieran quedarse con 3 ideas de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles te gustaría que fueran? Bueno, pues no lo sé. A ver, lo primero, como decía al principio, el error básico es la alimentación precede a los suplementos. Es decir, ¿los suplementos son buenos? Sí, algunos, y si se saben utilizar. Después está el efecto placebo, ¿no? Pero la alimentación es básica. Para un deportista,
sea del nivel que sea, yo, como digo, 80, 90, 95% es alimentación y un poquito de suplemento. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Es necesario? Bueno, depende, ¿no? Depende del nivel, del objetivo, de la salud y tal. Ese es como el primer mensaje, ¿no? La alimentación y, si es posible o adecuada, la suplementación. Después otro, como digo, depende mucho del entrenamiento o la competición. Adecuar la alimentación o suplementación a lo que vas a hacer. Tanto en el pre como en el durante o en el post. Es decir, como tú has dicho antes, si yo voy a correr, ¿qué necesito? ¿Una zapatilla súper cara? No, lo que necesitas es sustrato para lo que vas a hacer. Si tienes que hacer una serie, pues necesitarás unos sustratos u otros. Si vas a hacer un entrenamiento de baja intensidad, y eso modula todo lo que comes o lo que te suplementas, tanto previo como durante como post. Entonces, la temporización o temporalización, como la periodización, que se dice, periodización del entrenamiento de la mano de la periodización nutricional. Y digo nutricional porque al final nos fijamos en nutrientes, sean macros, micros y en las cantidades y momentos que toca, ¿no? Esos protocolos. Por eso la periodización. Hay que periodizar bien lo que comes y, posible o no, lo que te suplementa, porque lo puedes estar haciendo súper bien o completamente dándole la vuelta. Por ejemplo, esto que comentamos de la cafeína, ¿no? Y después el último, como has dicho, yo creo que sobre todo sea deportista de élite o sea deportista aficionado y tema de salud, que comentamos también con el tema de los mayores o personas que tienen patología, pues los deportistas muchas veces no son personas sanas y robustas, tienen alguna cosa, y sobre todo la élite a lo mejor no tanto, pero personas, como digo, el grueso de la población, pues puedes tener hipertensión, puedes tener sobrepeso, puedes tener colesterol, siempre hay alguna tecla que falla, ¿no? Entonces, primero, moverse, yo creo que es básico, porque mejora, es preventivo, alarga la vida, la calidad de esa vida. Es decir, el moverse es básico. Yo, como digo, estoy en contra del sedentarismo. El otro pilar, como he dicho, de este trípode es alimentarse bien, una buena alimentación, que no haya déficit de nada. Eso habrá que hacerse controles periódicamente, tanto analíticos, visitar al médico, al dietista, tal. Y después está este último punto que hemos dicho, del descanso. No sirve de nada entrenar mucho, no, es que voy a correr una maratón, no, es que quiero ponerme súper hipertrofiado. Ya, pero si no descansa, la hipertrofia se produce por la noche. Yo siempre digo que los niños pequeños cuando crecen es durmiendo. Pues a nosotros, a los adultos, pasa igual. Se hipertrofia y se recupera mucho durmiendo, descansando. Y hoy día en el alto rendimiento se está haciendo uso de tecnología, de estos dispositivos y técnicas para favorecer y facilitar el descanso. Como yo digo, si eso lo hace la élite, ¿por qué no lo hace una persona a pie que encima trabaja y tiene otras preocupaciones, no solamente entrenar? Entonces yo resumiría en esos tres vasos: la alimentación, la periodización y las tres líneas de entreno, alimentación y descanso. No lo podría haber resumido mejor. Te quiero agradecer una vez más que me hayas dedicado este rato de tu tiempo. Me ha parecido súper interesante y seguro que la gente que nos ha estado escuchando aprende un montón de cosas, igual que lo he hecho yo. Nada, pues daros las gracias a vosotros, por mí encantado, y para otra ocasión, lo que queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Para los demás, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós.